Buenas, bienvenidos al segundo módulo del curso Autogestión en la escritura académica. Voy a abordar un tema que realmente me apasiona, que es cómo se ha enseñado la composición de textos en la secundaria y en la universidad, es decir, en España cero. Después vamos a ver que otros sistemas educativos sí que lo han hecho, que se han planteado la escritura con su carácter propedéutico, con todas sus virtudes, una escritura mediadora al servicio de la imaginación, del pensamiento y de todas esas estructuras cognitivas que están en nuestra cabeza. En los años 70, en los Estados Unidos y en el Reino Unido, con el desarrollo del cognitivismo, se separó un poco del pensamiento de las cuestiones del cerebro y se empezó toda una corriente que tuvo una influencia decisiva en la enseñanza de nuestros sistemas. Por supuesto, si vemos lo que sucedió en España en los años 70, con la Ley de Educación General Básica, nos damos cuenta que todavía no estábamos en ese momento, sino que estábamos en una transformación, una especie de nacionalcatolicismo en una cuestión más profesional, unas ciencias de la educación, pero desde luego no incluimos esta dimensión. Y es importante porque escribir es un arte, lo que estamos diciendo, y tiene un lado creativo. Cuando tú escribes, estás modificando la idea que tú tienes en la cabeza. Pensar para escribir, pero también escribir para pensar. Y me gusta mucho acercarme a ver qué es lo que hacen los artistas y a ver si yo debo, digamos, que dirigir a mis alumnos a que cojan algunos rasgos de los artistas. Los artistas no tienen pelos en la lengua para decir que ellos copian. Por ejemplo, hay una cita de Picasso que dice que él fue a ver al Museo del Prado e hizo una reinterpretación de Las Meninas. O, por ejemplo, si vamos al manga, tan distribuido ahora y tan exitoso, vemos que el que se había inspirado en las estampas del siglo de oro japonés, las estampas ukiyo-e, lo que hizo fue, después de la Segunda Guerra Mundial, con la influencia de Estados Unidos, mezclar la tradición japonesa con la americana. Y eso le llevó a el manga y que el manga fuera para las masas. Por otro lado, a veces esto no lo tenemos muy claro, porque si bien los artistas lo expresan con cualquier libertad, cuando él dice yo me inspiré en mi mujer, en la naturaleza, etcétera, por eso os he puesto un vídeo en el material de un pintor español que dice abiertamente que se inspiró en estas mujeres, también en otro dice que se inspiró en Picasso. Tenemos un poco de lío con esto, primero porque no nos ha enseñado la secundaria, pero también porque en el mundo empresarial esto está muy mal. Y lo podemos ver en la película El fundador del McDonald's, que son dos hermanos que tienen en un pueblo su chiringuito de hamburguesas, viene el vendedor de batidoras, se hace con la idea, consigue asociarse con ellos y al final se quedó con el imperio del McDonald's. Eso se ve en la película El fundador. Pero por eso podemos decir que esto de robar las ideas en un ámbito donde no se cita, como es la empresa, está mal visto. Pero todo lo contrario, esto es lo que se espera que se haga en el contexto académico. Ahora mismo sabemos que los profesores están muy presionados a que publiquen artículos en las bases de datos y tenemos que saber buscar lo último que han publicado, que lo vamos a encontrar muy bien, porque quizás no esté todo en los libros, sino porque los libros van normalmente más retrasados que los artículos, no van al mismo tiempo. Igual que los acontecimientos, suceden los acontecimientos y luego se escribe sobre ellos, de manera que si lo vemos con un poco de tiempo, lo vamos a tener más fácil. Pero volviendo a la idea de la creatividad en el contexto científico, lo que podemos decir que lo que hace un trabajo científico de carácter artístico es un proceso creativo que es capaz de aunar elementos dispersos, darles una nueva combinación, una nueva asociación desde un constructo teórico. Y es en el sentido en el que yo os hablo de que el TFG vuestro tiene que ser una composición única, singular, en el que cojáis cuestiones distintas. Según el tiempo, claro, mi operación cognitiva va a ser de mayor o menor profundidad. Si es un trabajo fin de grado que dura 4 meses, pues ¿qué puedo hacer? Puedo resumir, puedo comparar, puedo explorar, puedo tal. Lo que no puedo hacer es un análisis en profundidad. Pero quiero que os quede claro que mientras hacéis esto estáis haciendo algo original partiendo de lo de otros. Otra de las cuestiones que hacen los artistas es que se hacen una inmersión en un tema, porque normalmente los artistas tienen una vocación que es intrínseca, están altamente motivados y además les importa poco lo que digan los demás.
tienen una vocación emprendedora, se sienten muy seguros de sí mismos y van a por esa tarea. ¿Qué nos pasa a los alumnos universitarios? Pues que no tienen seguridad. No tienen seguridad porque en la secundaria probablemente tenían un profesor que simplemente les hacía aprender la lingüística, las normas, y les decía correcto o incorrecto, pero nunca se preguntó si esa persona era capaz de tener una buena lógica, de tener una buena capacidad de persuasión, una capacidad retórica, simplemente se quedaron los aspectos gramaticales. Yo quiero que volvamos a que la composición de un trabajo académico tiene estas tres dimensiones. Por un lado, una causalidad que lleva todo este trabajo, tiene un guión, una idea que con una pregunta informa todo el guión, y por otro lado, una retórica, es decir, una capacidad de, a partir de esta construcción, influir en los demás. Y esto, desde luego, en la secundaria, tal como está planteado, no se plantea. Por otro lado, podemos hablar de que los artistas son capaces de hacer cosas nuevas y para eso ya hemos dicho que tienes que tener muchísima capacidad de emprender y hacer. A veces el alumno quiere como hacerlo con otra persona, trabajar en grupo, y eso también es importante, de manera que haya una fluidez de ideas. Esto normalmente tampoco se trabaja, quiero decir que uno parece que solo lee para sí mismo y no da los trabajos para leer a otras personas. Y otra cuestión muy importante es la imitación, es decir, que si yo quiero escribir en un área particular, tendré que, digamos, aliarme con todos esos textos de esa línea de orientación. Es decir, que si yo me estoy especializando, por ejemplo, en educación comparada, voy a ver cómo escriben los profesores de educación comparada. Yo voy a sacar su mapa de ideas, porque cada uno tiene su mapa de ideas, y ver cómo construyen los textos, cómo redactan, qué giros hacen. Por ejemplo, el español no es lo mismo que el inglés. Nosotros no utilizamos la voz pasiva igual que los ingleses y tenemos más acción con verbos, con pronombres, etc. Entonces, lo que hay que ver es que cada composición es un constructo social con una realidad y que hay que, de verdad, llegar a entender lo que está detrás de esos textos de esa especialidad. Así que a todos los universitarios os animo que os metáis en esta aventura de esa inmersión para comprender en profundidad lo que hay en los textos de vuestros profesores y más en la especialidad que elijáis para vuestro trabajo fin de grado. Muchas gracias.